Buenas noches, un saludo para la amable sintonía que nos visita en el día de hoy. Hoy nos acompaña como invitada al programa la profesora y la colega Nora Guevara, quien es la presidenta de la Asociación de Trabajadores Sociales del Valle y también la directora en la Universidad Católica. Vamos a dialogar con ella sobre temas de interés para la profesión. Eh, Nuevamente un agradecimiento a todos los que nos visitan. Les invito a que se afilien, a que se suscriban al canal. Bien, entonces iniciemos. Preguntémosle a la profesora Nora, ¿quién es Nora Guevara? Para todos. Pues, bueno, buenas noches para todos y todas. Muchas gracias, Jesús, por tu amable invitación al programa. Muy honrada de poder estar en tu espacio. Bueno, pues yo soy Nora Guevara Peña, trabajadora social, egresada de la Universidad del Valle. Tengo una maestría en estudios sobre el desarrollo de la Universidad de los Andes y actualmente, pues llevo ya una carrera larguita siendo docente universitaria. Empecé mis pinitos como profesora en la Universidad Minuto de Dios en Bogotá, por allá en el año 2013. Y allá estuve hasta el 2018, finalizando el 2018, cuando retorné a Cali. Y desde que volví en el 2019, pues me articulé a Unicatólica, inicialmente como profesora, y después asumí la dirección del programa de trabajo social de esta universidad. Adicionalmente, pues hago docencia ahora cátedra en la Universidad del Valle. Y desde el 2000, desde que llegué, pues me articulé también a la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Sociales del Valle del Cauca. Inicialmente asumí el cargo de la tesorería y desde el año pasado estoy en el cargo de la presidencia de la asociación. Bueno, gracias a Nora por esta presentación. Como ustedes se dan cuenta, estamos ante una persona que tiene una formación sólida en lo académico, que tiene una perspectiva gremial. Entonces vamos a charlar. Yo iniciaría preguntándole a Nora, ¿cómo va la asociación? ¿Qué perspectivas tiene el gremio en el Valle del Cauca? Bueno, es una gran pregunta. Bueno, pues contarles un poco, pues la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Sociales del Valle se fundó en 1960, ¿cierto? Ya hace bastante tiempo. Por acá han pasado muchísimas personas con muchas voluntades de aportar al ejercicio gremial. En este momento, pues la asociación ha tenido cambios importantes, un relevo generacional bastante interesante, ¿verdad? Pero también hay que decirlo, una ausencia cada vez más notoria de personas de pronto interesadas en asociarse y en aportar a los ejercicios gremiales. Pese a ello, pues seguimos con todas las voluntades de seguir trabajando. Hemos venido potenciando espacios y relaciones de articulación con todas las unidades académicas de la región, ¿cierto? Univalle con todas sus regionales, Uniminuto, la Católica, la Claretiana, Unicamacho, la Santiago, ¿verdad? Un poco buscando con eso reforzar nuevamente el interés de estudiantes y egresados por el ejercicio gremial. ¿Qué hemos venido haciendo allí? Jueves de trabajo social, que son nuestros espacios para aportar de alguna manera el debate profesional. Estos jueves de trabajo social son espacios tipo conversatorio, paneles y demás que buscan escoger un tema de coyuntura o un tema, como lo decía, de interés profesional. Allí invitamos trabajadoras y trabajadores sociales a debatir, a compartir con nosotros y nosotras sus experiencias, y eso pues nos ayuda también a que las personas se interesen en este tipo de temáticas. Hicimos también el año pasado, el semestre pasado, un seminario de profundización en derechos humanos y migraciones, que también fue muy bien recibido por parte de varias personas.
tanto egresados como estudiantes. Y digamos que tanto los jueves de trabajo social como los seminarios de profundización intentamos que sean nuestros asociados y asociadas quienes los lideren, ¿verdad? También para que esto sea una forma de la asociación de darse a conocer. Y estamos gestando, pues, desde nuestro plan de trabajo, esta articulación con las unidades académicas, que podamos hacer, por ejemplo, una cátedra itinerante, es un poco como las proyecciones que tenemos, y que todas las unidades académicas nos volquemos a hacer esta cátedra en las diferentes pues, universidades, ¿cierto? Venimos trabajando igual con las asambleas anuales donde se toman decisiones frente al plan de trabajo, ¿cierto? Donde nuestros asociados y asociadas pues pueden también participar desde allí, y hemos conformado tres comités o tres comisiones o sí, como equipos de trabajo. Uno que está relacionado con el ejercicio académico y político de la asociación, y allí pues se hacen procesos de formación, los jueves de trabajo social, los seminarios que les contaba ahorita, comunicados también sobre coyuntura nacional, participación en los debates gremiales a nivel nacional e internacional. Otra comisión que está relacionada con el observatorio laboral. Yo creo que esta es una de las apuestas más interesantes que tiene la asociación en este momento, porque este observatorio laboral pues ha venido alimentándose a partir de ejercicios de investigación. Entonces, la primera investigación pues se ha desarrollado sobre las condiciones laborales de los profesionales de trabajo social en el Valle del Cauca. Y se ha realizado en convenio con Unicatólica y la Universidad Santiago de Cali. Entonces, allí participan docentes de estas dos universidades y asociados y asociadas a la agremiación. De esta investigación, la idea es que salga un libro publicado, ¿cierto? Que cuente o que recuente un poco las condiciones laborales de trabajo social, y se espera que tenga un capítulo especial sobre Axovalle. Y ahorita, también en articulación con otras universidades, Axovalle es parte de una investigación, somos coinvestigadores en ese ejercicio, sobre el surgimiento y la historia de las organizaciones gremiales y estudiantiles en Colombia. La idea es puntualizar en la FEX y sus asociaciones y en el ENEX, ¿cierto? Como, digamos que como espacio estudiantil, pero también mirar organizaciones alternativas. En eso estamos en este momento, hacemos parte como asociación de esta investigación. Y es un poco como la proyección también que tenemos, continuar aportando al ejercicio investigativo y gremial desde esos horizontes, hacer nuevos seminarios de profundización, continuar con los jueves de trabajo social, articularnos con las unidades académicas para poder hablar con sus egresados, con sus estudiantes de último semestre. Tenemos también hace varios semestres atrás practicante de trabajo social al interior de la asociación, que nos ha ayudado muchísimo en movilizar precisamente esta articulación, en construir ese plan de trabajo, ¿cierto? Un apoyo allí bastante importante alrededor de la gestión estratégica que podemos adelantar los profesionales de trabajo social. En eso estamos como asociación. Bueno, veo que hay mucha actividad y eso está bien, ¿no? A mí me asalta un tema que he venido insistiendo en él, el alto número de egresados de trabajo social ahora. En este, digamos, en este siglo crece la población de trabajadoras y trabajadores sociales. Hoy podemos ser 100.000 o más egresados en medio de unas circunstancias que tuvieron que ver como son todo ese proceso neoliberal de precarización laboral de la población laboral, profesional en general, no solo el trabajo social, pero bueno, el trabajo social. A eso se acentúa, yo sostengo, una generación frustrada, porque es una generación que no ha podido conseguir empleo, que necesita el empleo. Entonces, yo digo, bueno, el gremio, la academia, ¿qué está haciendo? Hay que
dialogar con las universidades. Por ejemplo, yo digo, ¿por qué no muchas de estas universidades se van a ofertar cursos cortos de especialización virtuales de bajo costo que pueda fortalecer a estos egresados en áreas muy específicas? Hay una posibilidad de crear muchos cargos que están pendientes de negociar con el gobierno en este momento. Entonces, yo no veo que ese tipo de cosas para mí concretas y más prácticas se aborden. Sí, yo creo que tenemos muchos debates, reflexiones y análisis urgentes en el ejercicio profesional. Yo creo que allí el CONEX, por ejemplo, va a ser fundamental, ¿cierto? En el liderazgo de esos espacios de reflexión sobre el aumento de programas académicos en Colombia, ¿sí? Pero también sobre el ingreso, ¿no?, de esos programas académicos al organismo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no están, pues difícilmente podemos hacer seguimiento de qué es Claro, lo que claro. está pasando en esos espacios. Y cada vez somos más, ¿cierto? Y es importante ver, bueno, cómo está haciendo la formación profesional. Yo creo que en el Valle del Cauca tenemos, pues, unos análisis urgentes porque pues estamos contando solo en Cali 5 unidades académicas que ofertan el programa de trabajo social, y eso sumado, ¿cierto?, al número de egresados que seguramente pues salen semestre a semestre a buscar un espacio laboral. Yo creo que Colombia es un país que necesita profesionales de trabajo social. Sí, Sí, somos un país que no ha logrado superar aún este momento tan largo de conflicto armado. Somos un país con unas sí, condiciones de desempleo bastante fuertes, de empobrecimiento, de desigualdad, y los profesionales de trabajo social son necesarios y son urgentes, ¿cierto? Pero eso no niega también lo que Jesús, usted decía alrededor del impacto neoliberal que ha tenido, ¿cierto?, todo este modelo en nuestro propio ejercicio laboral, ¿sí? La flexibilización laboral, los contratos a poco tiempo, ¿sí? Y la imposibilidad de mantenerse en un espacio, pues, por un largo periodo, ¿cierto? Y eso seguramente lo viven muchos de nuestros egresados y egresadas. Conseguir el primer empleo es una situación muy, sí, muy fuerte, muy difícil, ¿sí? Pero, insisto, Colombia es un país que requiere profesionales, y yo creo que tenemos que sentarnos como agremiación y como academia, ¿verdad?, a liderar nuevamente ejercicios de reivindicación profesional ante el correcto. Estado colombiano, ¿cierto? O sea, tenemos una deuda que ya casi que es histórica, ¿cierto? Nos estamos quedando atrás, atrás, atrás en ese proceso de defensa profesional, y yo creo allí que las asociaciones son fundamentales, pero también los organismos que nos representan en Colombia. Fortalecerlos, abrazarlos, llegar con ideas, llegar con debates que nos permitan continuar pues teniendo un lugar importante en la agenda nacional, en la agenda política, económica y social a nivel nacional, y que pues estos egresados, ¿cierto?, puedan tener también un lugar. Yo creo también, a propósito de lo que preguntaba sobre especializaciones, maestrías y demás, que también estamos en esa deuda, las unidades académicas. Hay que construir cada vez más especializaciones, hay que construir maestrías sobre que sean de interés para el ejercicio profesional, porque de eso pues, de alguna manera va a permitir que nuestros egresados se puedan fortalecer académicamente y puedan tener mayor posibilidad de salir al mundo laboral, ¿no? Sí, sí, es correcto. Yo creo que compartimos eso y tenemos también una deuda. Bueno, hay un problema, digamos, en la parte ocupacional, pero también el trabajo social tiene que ganar espacios en la vida política del país. Allí estamos en deuda y eso también se consigue. Uno de los factores que contribuye también es la formación, lo que señalaba, la ausencia de programas, de ofertas de formación posgraduada que formen el profesional a los y a las profesionales. Bien, bueno, ya tocamos, digamos, la parte gremial. Ahora te pregunto, ¿cómo ves la formación del trabajo social en Colombia y en el Valle en general? ¿Cómo la ves?
Bueno, se hace preguntas muy difíciles, Jesús. Así es muy difícil en general, pero por ahí busquémosle por dónde. Ay, Bueno, pues yo podría contar de alguna manera nuestra experiencia en bueno, Unicatólica, ¿cierto? Pues es la que conozco de primera mano, ¿sí? Y pues es la que me siento también más cómoda para poder compartirte. Yo creo que hay un interés importante de nuestros docentes por sacar, egresar personas con una formación que de verdad aporten los ejercicios de transformación social. Yo sí, siento que tenemos, y no aquí nosotros solo en Unicatólica, sino en las universidades, por lo que he podido compartir con otros colegas, tenemos docentes comprometidos, ¿cierto? Responsables, que ujú, quieren realmente formar estudiantes que con pensamiento crítico, ¿cierto? Que sean capaces de cuestionar la realidad social, pero que no sí, solo se queden allí, sino que también aporten procesos para sí, transformarla. correcto. ¿Sí? Y que en ese sentido, pues han venido también en una disputa interesante con el mercado, ¿cierto? Yo creo que la pregunta no sería, digamos que relacionada solo con el ejercicio de formación profesional, porque si lo vemos desde allí, todos estamos interesados en sacar los mejores Sí, profesionales. Todas las universidades queremos hacerlo, todas las universidades o todas las unidades académicas queremos egresar buenos profesionales con pensamiento crítico, que aporten a la realidad social, que devuelvan lo que aprendieron a sus territorios, ¿cierto? Las unidades académicas tienen semilleros, hacen eventos, hacen movilidad estudiantil, es decir, hay un interés por hacerlo. Yo ya, creo que allí de pronto el obstáculo de alguna manera que hemos venido viviendo en los últimos tiempos es la mercantilización de la educación, ¿sí? Y ahí hablo en términos generales. Es que no es suficiente con las voluntades de poder que tengamos desde estos escenarios para formar profesionales, sí, sino también, digamos que a lo que nos enfrentamos en esa mercantilización de la educación. Cada vez menos tiempo, ¿cierto? Para preparar una clase, por sí, ejemplo, ¿sí? Y esto es algo que se vive a nivel de país, ¿sí? En las conversaciones que hemos tenido en el CONES con otros sí, colegas, ¿cierto? Lo que notamos es eso, ¿verdad? Cada vez menos tiempo para preparar clase, menos tiempo para hacer investigación, ¿cierto? sí, Más carga administrativa, ¿sí? Que nos quita la posibilidad de sentarnos a ujú, leer cosas nuevas, a llevarle cosas nuevas a los muchachos. Y nos enfrentamos también a un cambio de sí, paradigma con los jóvenes que entran hoy a la universidad, cada vez más tecnológicos, buscando otro tipo de cosas, y eso también es un reto que tenemos enfrente, comunidades ujú, académicas, y cómo nos vamos adaptando, ¿cierto? sí, sí, A esas nuevas formas de ser, de pensar, de aprender de nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que todas las unidades académicas, sin temor a equivocarme, están comprometidas con ujú, una buena formación profesional. Los profesores quieren hacerlo, los estudiantes quieren salir bien preparados de su ejercicio de formación profesional, pero la mercantilización de la educación nos está colocando un reto, y yo siento que allí también necesitamos de la organización en trabajo social, de la organización gremial y estudiantil, para seguir defendiendo, ¿cierto? Los procesos de calidad, rigurosidad, responsabilidad y compromiso en la formación profesional, que no pasa solamente por el individuo que quiere hacerlo, sino también por todo lo estructural, ¿cierto? Que tiene a su lado, que por más voluntad que uno tenga, a veces eso se presenta allí como una talanquera para continuar y para proponer a hacer cosas, ¿sí? Queremos hacer muchas cosas, yo creo que las unidades académicas queremos hacer muchas cosas, Unicatólica quiere hacer muchas cosas, tiene semilleros, tiene investigaciones, la próxima semana vamos a lanzar un laboratorio social en una de nuestras sedes, que es un espacio de atención comunitaria. Entonces, estamos todo el tiempo buscando cómo hacer cosas nuevas que aporten al fortalecimiento profesional, ¿sí? Pero tenemos enfrente un gran monstruo, ¿cierto? Que solo vamos a lograr combatir con organización profesional, estudiantil, organización docente. bien, bueno. Hemos visto de manera general algunos aspectos. Yo me iría un poco
Ustedes acaban de publicar un libro sobre la historia del trabajo social. Ahí lo he estado leyendo, ¿sí? Yo te preguntaría, ¿cuáles son las conclusiones de esa investigación? Bueno, voy a contextualizar Digamos un las poco más la importantes. idea. Sí, voy a Sí, contextualizar un poco la idea de ese libro. sí. Esa idea nace cuando yo aún era profesora de Uniminuto en Bogotá, más o menos en el Ujú, 2016, y nos articulamos profesores, estudiantes y egresados que veníamos, ¿cierto?, ujú, avanzando en la propuesta de trabajo social crítico en Colombia, ¿sí? sí, Que pues es un proceso que nació en el 2004, ¿verdad? Y que ujú, sigue allí movilizando la perspectiva marxista en trabajo social. ujú, Entonces nace la idea de esa investigación en el 2016, ¿sí? Un poco revisando qué se había escrito sobre la historia del trabajo social en ujú, Colombia, encontrándonos, por ejemplo, que el último libro así, o sea, que hablara ujú, exclusivamente de la historia profesional como libro, ¿sí? Era el de la profesora Martínez por allá en la década de los 80. Es decir, hay artículos, hay capítulos y demás, pero no había una construcción de un libro como tal que se dedicara de manera exclusiva a este tema. Entonces, con esa inquietud dijimos, bueno, animémonos a hacer una investigación desde la perspectiva marxista, desde la perspectiva crítica, ¿cierto?, sobre el trabajo social en el país. ujú, Y nos juntamos con varias personas, varios profes de diferentes universidades en ese momento, a construir esta investigación. Hicimos varias cosas, recorrimos la mitad del país haciendo entrevistas, recuerdo que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a usted también, estuvimos no, en Antioquia, en Bogotá, en el Caribe, ¿cierto? Entrevistando a personas claves en la historia profesional y haciendo también muchísima revisión documental, ¿verdad? De lo que había sido el trabajo social en Colombia, revisando las bibliotecas de las universidades que tenían trabajo social en el país y la historia un poco de esas unidades académicas. Ese libro pues está de alguna manera como dividido, y aquí empiezo a responderte tu pregunta, dividido en varios capítulos o en tres capítulos. Lo dividimos un poco cómo se ha contado la historia en Colombia, ujú, ¿no? Entonces, un primer capítulo que habla sobre el surgimiento y el desarrollo de el trabajo social. Y allí lo que quisimos de alguna manera fue contar qué pasaba en el país previo a esa década de los 30, por ejemplo, donde surge la profesión. Entonces tomamos desde la década de los 20 del siglo pasado, ¿sí? ujú, Y la idea del libro es poder contar un poco el lugar del trabajo social en la historia, ¿cierto? ujú, Es decir, cómo podríamos justificar el hecho de que el trabajo social aparezca en ciertos momentos, se transforme a partir de ciertos contextos históricos. Entonces, ese primer capítulo se remonta de 1920 a sí, 1950 más o menos, y cuenta, ¿sí?, qué ha pasado, qué estaba pasando en Colombia en términos sociales, políticos, económicos, ¿sí?, que generan la necesidad de que apareciera una ujú, profesión como el trabajo ujú, social. El segundo capítulo es un capítulo sobre la reconceptualización ujú, y retoma también más o menos desde la década de los 60 hasta finales de la década del 70. ujú, Y este ejercicio de reconceptualización pues nace también, o este capítulo, de unos avances muy importantes que se ha venido teniendo por parte de un colega, de Sergio, que ha sido un investigador desde su pregrado sobre la reconceptualización, muy de la mano de la profe Marilda Yamamoto en Brasil, quienes vienen haciendo investigaciones latinoamericanas. Entonces, este sí, capítulo también recuenta de alguna manera cómo fue el proceso de reconceptualización en el ujú, país, cuáles fueron sus características, e intentar recoger algunas unidades académicas donde esa ujú, reconceptualización tuvo de alguna manera mayor fuerza.
Y el último capítulo es el capítulo sobre el trabajo social contemporáneo, que retoma desde la década de los 80 hasta el año 2018 más o menos, ¿sí? Es decir, y bueno, en este capítulo pues se recuenta también la historia del país, las transformaciones que ha tenido el trabajo social, ¿cierto? A partir de toda esta lógica neoliberal, el agudizamiento del conflicto armado, ¿cierto? ¿Cómo decirlo?, las ideas uribistas que tan fuerte nos golpearon a la sociedad en general, y el trabajo social allí, cómo ha venido transformándose, cuáles han sido sus desafíos en todo este proceso, pero también qué hay hacia adelante. Yo creo que es un libro riguroso, Jesús. Estamos abiertos, ¿cierto?, a todas las miradas, a todos los aportes, las retroalimentaciones, pero yo creo que es un libro riguroso, es un libro que recoge voces, que recoge una revisión documental importante, que recoge el trabajo comprometido de mucha gente que estuvo allí, digamos que metiéndole la mano a esa investigación, y que es un libro que debería leerse en los espacios académicos, y no solo académicos, sino que también debería ser de lectura obligada para los profesionales de trabajo social. El prólogo de este libro lo hace de manera muy honrada para nosotros la profe Marilda Yamamoto, que creyó en nuestro proceso, ¿cierto? Una pues reconocida trabajadora social brasilera, y que pues logra hacer un recuento de lo que uno se puede encontrar en ese libro, y también pues hace la invitación a que se pueda leer. Entonces, pues no quisiera decir más porque no, la gente después no lo lee, pero la invitación es a que se haga, se puede descargar fácilmente de internet, solo ponen historia del trabajo social, una mirada crítico-dialéctica, se llama el libro. Entonces, bueno, la invitación también es a que se pueda leer. Y a mí me parece bien eso y me parece que se lea. Yo considero que se deben leer los textos, las diferentes posiciones y se deben debatir, porque lo que no hemos vuelto a hacer en Colombia es debatir. Sí, Colombia tuvo una época muy intensa de debate que de alguna manera no se refleja tampoco. No se refleja ni en el texto de Quintero, no lo reflejan ustedes, aun cuando me parece mucho más riguroso el texto de ustedes en la parte de la reconceptualización, en general, y en la parte de la reconceptualización, me parece que es más justo, que se acerca más a la realidad, aun cuando, por ejemplo, pienso que no se muestra en toda su dimensión lo que fue el proceso en el Valle, que fue un proceso muy rico, fue un proceso de mucho debate en medio del contexto del movimiento estudiantil y de la vinculación de ese movimiento a la lucha por la anexión. Esa fue una característica que fue diferente a a las otras universidades, porque aquí el movimiento hizo suya esa reivindicación. Y no solo eso, sino que participó del debate. Por eso el debate en el Valle guarda diferencias con el debate a nivel nacional, por la orientación que tenía el movimiento estudiantil del Valle. Entonces, fíjate que allí hay elementos que hay que debatir, que hay que intercambiar. Por ejemplo, yo pienso que tenemos que debatir aquello de que la gerencia social es un instrumento del neoliberalismo, ¿sí? A lo que se conceptualiza hoy la nueva gestión de lo público y la gestión de lo social. Allí pienso que los autores que ustedes citan, pues se quedaron en un contexto. Entonces, a mí me gusta debatir y yo ya estoy produciendo sobre eso escritos. Sí. Bueno, bien, no te escucho, No, parece que... me Ay, alegra sí, mucho escucharte, porque yo creo que esa es la idea de poder generar claro, nuevo conocimiento, ¿cierto? Que podamos claro, claro, debatir, que podamos contarnos, que podamos cuestionar lo que se ha escrito, porque claro, si no, entonces nos quedamos estancados allí, no claro, avanzamos claro. también como profesionales. Entonces, sí, abiertos a que se pueda leer, a Sí, que nos inviten a discutirlo. Y claro, puntualizando un poco, Jesús, en esto que mencionas de la reconceptualización, claro, pues un capítulo sobre la reconceptualización no alcanza, ¿verdad?, para contar todo lo que se ha sí, hecho, pero
justamente el que escribe este capítulo, o uno de los autores más bien de este capítulo, es el colega Sergio Quintero, que está en la Universidad de Caldas, y él publicó también hace muy poco un Sí, libro exclusivo para la ya reconceptualización. lo Se leí, ya llama, lo ¿ya lo estudié, leíste? Sí. ya lo La analicé. reconceptualización del trabajo social en Colombia, análisis histórico-crítico, y recoge la década del 60 y el 70. Creo que todo esto nos ayuda a seguir alimentando los Claro, procesos de debate, ¿sí? Y a abrir la invitación a que sigamos investigando y sigamos fortaleciendo justamente ahora este intercambio de ideas, ¿no? yo señalo algo y lo señalaba, no adelanto tampoco de mi publicación, pero yo lo señalaba frente a una publicación que estoy preparando. Qué bueno analizar también la permanencia de las personas que pasaron por ese movimiento tan fuerte de reconceptualización en direcciones en el CELA, en direcciones en Alliance, en los cursos. ¿Cuál es la presencia de ellos posterior en este movimiento? ¿Cuántos directivos del CELA y de Alliance están hoy activos? Porque es que la consecuencia y la coherencia también hay que analizarla. Entonces yo son llamados que hago. ¿Sí? Yo estoy esperando para hacer la publicación y hacer el debate, ¿no? Que me parece sano. Además es el papel del texto, ¿sí? Y el papel del profesor y el ejercicio académico que tenemos que hacer. Me parece interesante ahí que eso lo podamos hacer posterior. Y creo que esto es una introducción, un motivador, un detonante para que hagamos eso. Yo estoy leyendo el último libro, que es el de ustedes. Ya me leí el de Sergio, he leído el de Tapiro, mi colega que ahora está en el Brasil. He leído el texto de Salamanca, es decir, todo lo que son los textos de los egresados de Brasil, ¿sí? Porque pues yo he seguido mucho, yo participé de muchos, de todos esos debates, y que cuando estaba Matilde en el Brasil, entonces siempre he seguido y siempre he estado ahí participando. Entonces, me parece que hacemos una bebocas con este tipo de entrevistas. Estoy esperando si Sergio me acepta una invitación, ya se la cursé, para también debatir estos temas. Pues me parece interesante, me parece bien que estés aquí en el Valle, que estés en la Universidad Católica, porque es una posibilidad entonces de dinamizar la discusión tan escasa que hay y tan encerradas que están las universidades en sí mismas, porque esa es una crítica que yo hago. Las universidades les falta, se quedan en la reflexión, pero hay que pasar de esa reflexión a la acción, a interlocutar o a hacer interlocución con ese contexto, con esos actores. Me parece que allá la Universidad Colombiana, sobre todo, y me refiero al trabajo social, hay una ausencia. Lo que pasó con lo de salud pública. Es la hora que las universidades estén haciendo propuestas sobre la intervención en la atención primaria, donde el trabajo social ha sido pionero desde las épocas, digamos, de Alma Ata. Entonces, allí tenemos que estar la universidad diciendo, mire, y sin llamarlas, produciendo. Ese es un llamado que yo hago. Y no, si se trata de una crítica, es una crítica positiva, que ojalá la retomaran. ¿Sí? Bien, no sé, te doy para que pongas un punto que quieras, hacer alguna reflexión especial, pues puedes hacerlo.
No, pues Jesús, a nosotros nos alegra mucho realmente que poder contar, ¿cierto? Con esas retroalimentaciones y con esos aportes. Si los libros que uno escribe y lo que uno pone públicamente, pues no generan cierto debate, no generan retroalimentación, críticas y demás, pues no valió la pena, ¿cierto? Todo ese esfuerzo. Entonces, pues nada, muy contentos y con mucha disposición de seguir compartiendo pues las ideas también alrededor de este libro que sale sobre la historia del trabajo social y también lo que se viene en la nueva investigación que estamos haciendo sobre la historia de la organización gremial y estudiantil. Yo creo que ese es otro reto enorme que tenemos. Por ahí te llamaremos. Yo ya te escribí, no he podido hacer agenda para hacerte una entrevista también para eso, porque sabemos que hay gente como vos fundamental en esa historia, ¿no? Entonces, bueno, nuestro compromiso es ese, ¿no? Continuar aportando, generando debate profesional desde el escenario que estemos, desde la docencia, desde el ejercicio profesional, ¿cierto? En nuestro proceso de formación individual, pero también colectiva. Entonces, bueno, yo creo que estos espacios, estos escenarios son fundamentales para continuar fortaleciendo el don de la palabra, ¿no? Y de podernos escuchar, decirnos las cosas y bueno, pues muy agradecida por el espacio. Bueno, no, yo te agradezco y pues eso me parece bien. Tenemos que hablar, porque es que hablando también nos encontramos, ¿sí? Porque las diferencias, hay diferencias, pero también hay puntos en común. Y el debate lo que hace es precisamente desarrollar la profesión. Entonces, a mí me parece que sí es importante que lo vamos a estimular y que sea bienvenido con puntos de vista diferentes. No todos tenemos que pensar igual, terrible. Entonces, bienvenido a ese debate. Gracias por acompañarnos. Gracias a la audiencia que nos ha escuchado y los esperamos entonces los jueves a las 7:30 en la entrevista en Trabajo Social, en el canal Debates en Trabajo Social. Gracias nuevamente, Aranora. Gracias Jesús y a todas las personas que nos escuchan por la invitación. Extenderles también la invitación a que conozcan la gremiación profesional en trabajo social, las asociaciones, las regiones donde ustedes se encuentren. En el Valle del Cauca pues tenemos Axo Valle. Están muy bienvenidos y muy invitados a que hagan parte de este proceso gremial y a que fortalezcamos pues estos escenarios de debate, de participación que pues tanta falta nos hacen en trabajo social y que son fundamentales para continuar fortaleciendo la profesión en el país. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias, Nora, y hasta otra oportunidad de encontrarnos acá en Debates en Trabajo Social. Gracias.